Me llamo Ricardo Martínez, tengo 78 años. Durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que mi matrimonio no era exactamente lo que debía ser. No era malo, no estaba roto, simplemente no era ideal. Si me hubieras preguntado si mi esposa y yo éramos felices, probablemente habría hecho una pausa antes de responder. Quizás habría dicho, estamos bien o hemos tenido mejores años. Y esa pausa, esa vacilación, lo dice todo. El nombre de mi esposa era Elena. Estuvimos casados durante 44 años. Es mucho tiempo para compartir una vida con alguien. Suficiente tiempo para construir algo real. Suficiente tiempo para olvidar lentamente lo frágil que realmente es. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Demasiado jóvenes para saber lo que el matrimonio realmente exigía, pero lo suficientemente confiados como para creer que el amor descubriría el resto. En los primeros años, todo se sentía vivo. Hablábamos sin cesar sobre nada, sobre todo. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque queríamos. No teníamos mucho dinero, no teníamos estabilidad, pero teníamos atención el uno para el otro. En aquel entonces nunca cuestioné si faltaba algo. La vida, por supuesto, no permaneció tan simple. Llegaron las carreras profesionales, siguieron los hijos, las responsabilidades se multiplicaron silenciosa e implacablemente. Nada de eso era malo. Era una buena vida, respetable, pero lentamente, sin que ninguno de los dos lo notáramos, la textura de nuestro matrimonio cambió. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más prácticas. Hablábamos de horarios, facturas, reparaciones, compras. Al principio vi eso como progreso, como prueba de que éramos adultos funcionales, ya no jóvenes imprudentes. Pero con el tiempo, algo en mí se volvió inquieto. Comencé a sentir que faltaba algo, aunque no podía nombrarlo claramente. Extrañaba la emoción, extrañaba ser sorprendido, extrañaba la sensación de que alguien tenía curiosidad por mis pensamientos, no solo conciencia de mi existencia. Y en lugar de reconocer eso como un problema compartido, algo para explorar juntos, culpé silenciosamente al matrimonio mismo. Me dije que esto era en lo que se convertían los matrimonios largos, que la cercanía emocional se desvanece, que la pasión es reemplazada por la rutina. Pensé que la insatisfacción era simplemente parte del trato. Elena no lo veía de esa manera. Ella sugería pequeñas cosas, nada dramático, nada irrazonable. Cenemos juntos sin la televisión. Hagamos un viaje corto a Copo a algún lugar, solo nosotros dos. Hablemos esta noche. Y cada vez yo tenía una respuesta perfectamente razonable. Estoy cansado, hoy no. Podemos hacerlo en otro momento. No era cruel, no era desdeñoso. Simplemente creía que esos momentos no eran esenciales. Pensaba que la estabilidad importaba más que la conexión. Pensaba que la confiabilidad era lo mismo que la intimidad. Mirando atrás puedo ver cuán equivocado estaba, pero en ese momento genuinamente creía que estábamos bien. Lo que no entendía era que Elena no estaba pidiendo novedad, no estaba pidiendo emoción, estaba pidiendo presencia, y en lugar de ver eso como amor, lo vi como presión. Pensé que ella estaba infeliz. Pensé que estaba insatisfecha con lo que teníamos, así que hice lo que muchas personas hacen cuando sienten eso. Me alejé emocionalmente, no dramáticamente, silenciosamente. Me volví eficiente en lugar de comprometido, presente en lugar de involucrado. Todavía compartíamos un hogar, todavía compartíamos responsabilidades, todavía compartíamos una cama. Desde afuera nada se veía mal, pero por dentro estaba sucediendo algo sutil. Comencé a llevar una lista mental de decepciones. Cómo las conversaciones se sentían superficiales, cómo los días se mezclaban, cómo la chispa que recordaba parecía haberse ido, y esa lista lentamente me convenció de que nuestro matrimonio en sí era defectuoso. No le pregunté a Elena cómo se sentía al respecto. Asumí que ya lo sabía. Esa suposición fue uno de los mayores errores de mi vida.
Los años pasaron así. Éramos educados, amables, considerados. No peleábamos mucho, lo cual tomé como una buena señal. Pero a veces la ausencia de conflicto no significa paz, significa evasión. Pensé que teníamos tiempo para arreglar lo que se sentía mal, tiempo para reconectarnos más tarde, tiempo para redescubrirnos cuando la vida se calmara. Me dije que volveríamos a nosotros algún día. Ese pensamiento, tenemos tiempo, se sentía reconfortante. También era peligrosamente equivocado, porque el tiempo no anuncia cuando está a punto de acabarse. Cuando Elena se enfermó, la ilusión del tiempo infinito colapsó instantáneamente. El cáncer no espera, no negocia, no le importan los planes que asumiste que cumplirías. De repente no había un más tarde, no había un trabajaremos en eso algún día. Solo había ahora. Y en ese momento, de pie junto a ella, sentí algo que no me había permitido sentir en años: miedo, no solo de perderla, sino de darme cuenta de que podría haber malinterpretado todo nuestro matrimonio. Mi instinto fue actuar, encontrar al mejor doctor, hacer las preguntas correctas, leer la información, seguir el plan. Me dio algo a lo que aferrarme, una sensación de control. Elena me dejó hacerlo porque sabía que me hacía sentir útil, pero hubo un cambio silencioso en ella que no noté de inmediato. Se volvió más quieta, no desesperanzada, solo enfocada, como si una vez que el ruido de la vida cotidiana desapareció, finalmente pudiera escuchar lo que importaba. Los hospitales son lugares extraños, están llenos de gente, pero se sienten solitarios. Las luces son demasiado brillantes. El tiempo se mueve en fragmentos. Esperar, pruebas, resultados, más espera. Y entre todo eso, hay estos momentos cuando estás solo con alguien que has conocido durante décadas y te das cuenta de cuánto nunca has dicho. Una tarde, Elena me pidió que acercara una silla a la cama. Su voz estaba cansada pero tranquila. Dijo: Ricardo, ¿puedo decirte algo sin que intentes arreglarlo? Esa es una frase que debería detener a cualquier persona en seco. Asentí. Ella dijo: No quiero pasar el tiempo que me quede fingiendo. No sabía qué quería decir. No al principio. Entonces me miró, realmente me miró y dijo: ¿Te amé? Todavía te amo. Pero nos perdimos el uno al otro durante mucho tiempo, y ambos dejamos que sucediera. No estaba enojada. Esa era la parte aterradora. Si hubiera gritado, podría haberle discutido. Si me hubiera culpado, podría haberme defendido. Pero no me estaba acusando. Estaba lamentando algo que ambos habíamos perdido años antes de que ella se enfermara. Me senté allí tratando de encontrar las palabras correctas, y todo lo que podía pensar era: ¿cómo no vi esto? Ella continuó gentilmente, como si hubiera ensayado esto en su propia mente. Dijo: Seguías esperando a que la vida se calmara, el momento perfecto, y yo seguía diciéndome que estabas cansado o estresado o ocupado. Así que dejé de pedir cosas, no porque no las quisiera, sino porque no quería sentirme rechazada por la persona que amaba. Esa frase me golpeó como un golpe físico porque de repente vi mi propio comportamiento desde afuera. Todos esos hoy no, todos esos quizás después, todas esas excusas razonables. No las había dicho como rechazo, pero eso es lo que eran. Y luego dijo algo que todavía escucho en los momentos tranquilos del día. Dijo: No necesitaba que fueras perfecto, solo necesitaba que estuvieras conmigo. Ojalá pudiera decirte que respondí brillantemente. No lo hice. Solo sostuve su mano y miré al suelo como un hombre que había caminado hacia la verdad y no sabía cómo vivir con ella. Durante las siguientes semanas algo cambió entre nosotros. No de una manera dramática como en las películas. No una reconciliación milagrosa repentina, solo honestidad. Comenzamos a hablar de nuevo, no sobre facturas o horarios o lo que había que hacer, sino sobre nosotros, sobre quiénes éramos cuando nos conocimos, sobre los años que volaron, sobre las cosas que nunca dijimos porque pensamos que tendríamos tiempo después. Una noche me preguntó qué recordaba más de nuestros primeros años. Le dije la verdad.
Le dije que recordaba lo viva que se veía cuando hablaba, cómo se inclinaba hacia adelante, ojos brillantes, como si el mundo fuera interesante y ella tuviera la intención de aprovechar algo de él. Ella sonrió ante eso, y por un momento vi a la Elena más joven en su rostro. Luego dijo en voz baja: traté de mantener viva esa versión de mí. Solo me cansé de hacerlo sola. Ese fue el momento en que sentí todo el peso de mi error. No porque no la amara, sino porque la dejé sentirse sola dentro de nuestro matrimonio. Tuvimos más de esas conversaciones, sobre pequeñas decepciones, pequeñas esperanzas, pequeños dolores que se acumulan durante décadas y se convierten en un muro que ni siquiera notas. Y aquí está la parte más cruel. Esas conversaciones no fueron difíciles porque fueran dramáticas, fueron difíciles porque eran ordinarias, porque el daño no fue causado por una sola decisión terrible, fue causado por 1000 pequeñas decisiones. El día que elegí el trabajo sobre escuchar, la noche que elegí la televisión sobre hablar, el fin de semana que elegí el descanso sobre un paseo con ella. Ninguno de esos momentos se sintió significativo en ese momento, pero apilados juntos se convirtieron en una vida. Elena falleció una mañana de martes. Recuerdo ese detalle porque sigo queriendo creer que sucedió en un día diferente, como si cambiarlo cambiaría lo que siguió. El hospital llamó temprano. Llegué y ella ya se había ido. Había una calma en su rostro que no se sentía justa, como si ella hubiera hecho las paces con algo contra lo que yo todavía estaba luchando. Después del funeral, la gente hizo lo que la gente hace. Me dijeron que había sido un buen esposo. Me dijeron que ella sabía que la amaba. Me dijeron que el tiempo ayudaría. Les di las gracias, asentí, acepté las palabras de la manera en que aceptas las condolencias educadamente porque no sabes qué más hacer. Luego fui a casa y el silencio allí era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido. No pacífico, no reparador, solo ausencia. En las semanas siguientes comencé a revisar viejas fotografías, cajas en el armario, álbumes que no se habían abierto en años. Allí estábamos nosotros, jóvenes, quemados por el sol, riendo, parados frente a un auto barato del que estábamos orgullosos, sosteniendo a nuestros hijos cuando eran pequeños, sentados en una mesa de cocina, que pensamos que reemplazaríamos algún día. Y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Había pasado años pensando que nuestro matrimonio no era perfecto. Y tenía razón, no era perfecto. Era mejor que perfecto, era real. Era dos personas construyendo una vida con amor ordinario, del tipo que no notas hasta que se detiene. Había estado buscando un sentimiento, una chispa constante, una emoción constante, y mientras buscaba eso, ignoré lo que realmente teníamos. Una mujer que se quedó, una mujer que lo intentó, una mujer que me buscó 100 veces antes de dejar de hacerlo. Esa es la lección que quiero dejarte, especialmente si estás viendo esto en medio de una temporada difícil. Si tu matrimonio se siente imperfecto, si se siente silencioso, si se siente rutinario, no asumas que eso significa que está fallando. Antes de decidir que está roto, mira de nuevo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que elegí la cercanía sobre la conveniencia? ¿Cuándo fue la última vez que escuché sin hacer múltiples tareas? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo pequeño no porque fuera requerido, sino porque haría que se sintieran vistos? Porque un día podrías encontrarte donde estoy yo, rodeado de fotografías, recordando el sonido de su voz, dándote cuenta de que la vida que pensabas que era ordinaria era lo más valioso que jamás tuviste. Pensé que teníamos tiempo. No lo teníamos. Si la persona que amas todavía está en la habitación de al lado, ve con ella. No mañana, no después del trabajo, no cuando las cosas se calmen. Ahora, no necesitas grandes gestos. No necesitas perfección. Solo necesitas elegirlos mientras aún puedas.